Chiropractic Santurce, San Jorge, Chiropractic Place. Así se llama, ¿verdad que sí? Sí, muy bien, gracias. Buenos días a todos. Saludos. ¿Cuál es la razón del dolor? Muy bien, pues obviamente todos manejamos, ¿verdad?, síntomas de dolor y, ¿verdad?, me encanta hablar de este tema especialmente aquí en Nueva Vida porque hay que reconocer primero que nada que el cuerpo es el sistema más inteligente que existe ahora mismo en el mundo, más inteligente que los celulares y más inteligente que cualquier otro animal. Por ende, cuando el cuerpo te da un síntoma, una alarma, lo más importante es preguntarle el por qué, no solamente ignorarlo y taparlo con un fármaco. Así que muchas veces es una señal de que algo se está lastimando, algo no está sanando en un tiempo apropiado. Por ende, buscar la causa de eso y no caer en la trampa, ¿verdad? Que yo digo que es el alivio rápido, que tiene obviamente unos efectos secundarios. Así que lo primero es reconocer que si yo me doblo y me duele, el cuerpo te está diciendo que ese movimiento te está lastimando. Por ende, evaluar qué está pasando, especialmente en la espalda, si es el dolor de la espalda, y buscar la causa de esos problemas. Doctor, yo le tengo una preguntita. ¿Los medicamentos, wow, esta pregunta, ¿nos curan o solo tapan? Exacto, pues los medicamentos, recuerda, funcionan de una manera de bloquear que tu cerebro perciba el dolor de esa área. Okay. Por ende, obviamente no regeneran el tejido que está lastimado. Yo creo que todos los que me escuchan, que han tomado medicamentos en el pasado, se dan cuenta que es temporero. Así que sanación no debe ser temporera, ¿verdad? Si tú haces ejercicio y fortaleces un músculo, ese músculo se mantiene fuerte mientras tú lo mantengas en movimiento. Definitivo. El medicamento, al ser temporero, pues obviamente el tejido no se está sanando, estás bloqueando de sentir tu cuerpo, que si te pones a pensar, ¿quién quiere sentir menos su cuerpo? Así que realmente tiene ese efecto secundario y uno de los efectos más peligrosos es con el sistema cardiovascular. Muchos antiinflamatorios de las primeras listas de efectos secundarios es aumenta tendencia para situaciones cardíacas y esa es la causa primaria de muerte ahora mismo. Por ende, no queremos sacrificar un día de alivio por un daño estomacal o un problema de circulación. Y por eso hay que buscar de nuevo la causa de por qué tu cuerpo se sienta así. Cuando se trata, doctor, de un problema de nervio, de hueso, de la espalda, hay tratamientos que pudieran ser peligrosos. Exacto. Y digo más peligroso, obviamente hablamos ya de los medicamentos, pero entrando en terapias como frío, calor, electricidad, no es que sean necesariamente peligrosos porque no tienen tantos efectos secundarios. Pero si es un problema de hueso, de una articulación, y hay discos, hay espuelones, y hay presión en el nervio, yo creo que no tiene que ser ni doctor. Si hay presión en el nervio por un hueso, ¿cuál es la solución? Liberar la presión de ese nervio. Yes. Y eso detiene la degeneración espinal. La razón que digo que es peligroso es que si solamente hacemos frío, calor, electricidad, pero es un problema de hueso, no muscular y de nervio, la degeneración de tu condición va a continuar. Y en la oficina nos enfocamos en detener la degeneración. Si hay espuelones, si hay discos herniados, si tienes ya deterioro en tu espalda y ya tú lo sabes, bien importante tomar esa acción de detenerlo, no solamente corregirlo, pero buscar un sistema que hagamos placas en el futuro y veamos que ese espacio del disco está regenerándose. Y eso es algo que muchos doctores piensan que es imposible, pero la realidad es que estamos especializados en esa detección y por eso es importante ir a la raíz, porque aunque lo aliviemos con frío, calor o electricidad, que pueden ser efectivos en alivio, si el problema es del hueso y del nervio, pues estamos ignorando la raíz y el problema se va a poner peor porque es progresivo. Fuerte por demás, ¿verdad? Hay que atendernos lo antes posible. Aquí tenemos una alternativa que ya mismo él nos dará la información, cómo conseguirlo. ¿Qué efectos podría tener, doctor, estos problemas de columna más allá del espalda? Exacto, excelente. Recuerden, la columna es un tubo de hueso, para decirlo de una forma bien, ¿verdad? Arroz y habichuela, un tubo de hueso que protege la médula espinal, que lleva el poder más grande del cuerpo, que es el cerebro. Esos nervios que salen de tu espalda van a tus extremidades, por ende, adormecimiento, muchos mal diagnósticos de túnel carpal, adormecimiento, debilidad en las manos, calambres en las piernas, a veces presión en el pecho, costocondritis, ataques de pánico, que la gente como que no puede respirar. Y los milagros que vemos en la oficina es que cuando vamos a los nervios y el nervio de tu espalda baja, que tienes dolor en la pierna, pacientes después me dicen, doctor, también mi estreñimiento y mi acidez se me mejoró. Yo no traté el estreñimiento, yo lo que hice fue reconectar el poder de tu cuerpo para que llegara mejor a esos tejidos. Así que yo no curo ni trato, yo siempre digo, yo no hago tratamiento, no trato ni miento. Yo lo que voy es a remover la interferencia para que la inteligencia que te creó te cure. Y el mejor doctor que existe no es el doctor José Rodríguez, es el doctor que Dios puso en ti, pero tenemos que asegurarnos que esos nervios están comunicándose y eso es lo que me encanta, ver esos efectos secundarios de tú ir a la raíz del problema. Sí te vas a sentir mejor de la espalda, pero las extremidades, las dolores de cabeza, mareos, muchas de estas situaciones pacientes han sido diagnosticados incorrectamente y es cuestión de restabilizar esa comunicación del sistema nervioso, detener esa degeneración y evaluar obviamente y hacer un tratamiento correcto. Hay una oferta especial, ¿de qué se trata? Y el teléfono. Exacto, el 787-946-0011, 787-946-0011 es el teléfono para que llamen. Nosotros siempre traemos esta oferta para las próximas 24 horas, una evaluación completa, no hay nada que te haga falta, placas, postura, movilidad.
todas las placas que sean necesarias, que usualmente, ¿verdad? Pueden ser, dependiendo de las placas que se hagan, de 180 a $200, las vamos a dar por $40. Tienes que llamar en las próximas 24 horas y hacer la cita en las próximas 2 semanas. Cuando llamen, es un sistema automatizado, así que llamen. Después que el teléfono esté registrado, mi equipo de trabajo ya durante el día y la tarde la van a estar llamando a coordinar su cita. Después que llamaron en las próximas 24 horas, su oferta está, y esa oferta pueden extenderlas a familiares. Si son 5 en la familia y los 5 quisieran evaluarse, vemos niños, vemos, mi paciente ahora mayor tiene 25 años y el más joven tiene 3 meses. Así que vemos todo tipo de pacientes, pero sí hacemos buenas evaluaciones, ahí mismitos hacer la radiografía, pero es una tremenda oferta de $180, solamente 40. A mí me gusta hacerlo económico, a ver si te puedo ayudar. Si yo no te puedo ayudar, yo te lo voy a dejar saber en la primera visita. Yo no estoy aquí para hacerte perder el tiempo, pero sí, si ya están cansados de lo mismo, ya han tratado frío, calor, electricidad, medicamentos y no se sienten como ustedes merecen, cada día y cada mes se ponen peor, les recomiendo hacer ese cambio de ir a la raíz del problema, a la causa y reconocer que el cuerpo se autosana y se autorregula. 787-946-0011, doctor José Rodríguez. También en las redes sociales me pueden conseguir cualquier duda o pregunta. Y muchas gracias, ¿verdad?, por tenerme acá y darme ese espacio. Gracias, doctor. Buen día. Buen día. Somos la emisora que tiene el playlist